cumplir con nuestra regla de preguntarle, consultarle a los que saben para que nos cuente justamente de esto, la tenemos en línea a la doctora en Derecho, doctora Daniela Gómez Carelli, que es profesora adjunta en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE y JB en la Facultad de Derecho de la UNE. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás, Tito? Pero, una alegría estar en conversaciones con vos. Muy bien, te diría, conversando también contigo, pero preguntándole a los que saben, como es el slogan del conductor de este programa. Para no meter la pata le preguntamos a los que saben. Cuánta incertidumbre, ¿no? Pero en este tema creo que hasta los que saben están por lo menos queriendo saber qué es lo que va a pasar. ¿Cuál es el clima que se vive entre los especialistas de derecho laboral hoy por hoy, vos que estás metida en el ambiente ese? Bien, tanto en varios sectores, ¿no? Tanto en el sector empresarial como en el sector del Estado, como en el sector, por supuesto, de los trabajadores. Estamos con una incertidumbre muy, muy importante. Incertidumbre sería la palabra. Incertidumbre, es una incertidumbre porque si bien se están barajando numerosos borradores, los proyectos, los borradores de proyectos que nos han llegado, digamos que para ser suaves, y que vienen, bueno, del sector de Schwarzenegger, son a todas vistas, para mi punto de vista técnico. Yo siempre remarco, lo mío es técnico, no es político, no es, no vengo de otro sector, es inconstitucional. Uh-huh. Los planteos de los distintos institutos que se vienen haciendo bajo la denominación de modernización laboral, en realidad no son más que una flexibilización. Hay cuestiones que se han modificado con la ley de base y que, sin embargo, bajo el intento de, por ejemplo, conseguir mayor blanqueo, hacer un nuevo blanqueo, y que, siendo un dato de la realidad que hay un 43% de trabajo no registrado, uh-huh. Y entonces el Estado lo que quiere es apuntar a eso. El año pasado se hizo, ¿qué pasó? Se quitaron lo que se denominaban multas de la 24013. Esto es, el empleador no lo tenía registrado a su trabajador, las multas que venían luego del distrato y de las intimaciones por parte del trabajador ante esta situación, las multas que le correspondían indemnizatorias eran muy altas. ¿Por qué? Porque no lo había registrado. O sea, hoy por hoy, esto no lo sabe el común de la gente, Daniela, pero hoy por hoy entonces yo tengo un trabajador en negro, y si alguien me denuncia y me hacen una inspección, dice: usted tiene un trabajador en negro, pero no me multan, no tengo ninguna sanción. Sí, hay dos cuestiones. Una son lo derivado, cuando nosotros decimos practicar planilla. Cuando te llega una situación de un trabajador que, por ejemplo, no está registrado o está mal registrado, uh-huh. ¿Qué pasaba hasta el año pasado? Hasta justamente 8 de julio del año pasado. ¿Qué sucedía? Teníamos las multas de la 24013 por mala registración, por deficiente registración o por falta de registración. Entonces se sumaba a la indemnización por antigüedad, porque nosotros tenemos en la ley de contrato de trabajo, en el 245, una indemnización tarifada, que es una mejor remuneración mensual normal y habitual por cada año de servicio o fracción que sea mayor a los 3 años. ¿Sí? A eso se le sumaban las sumas indemnizatorias que provenían de la ley de empleo de la 24013, que eran muy altas. ¿Sí? Lo que se dijo es: por esto no hay empleo, claro. Por esto no se registra, porque los empleadores le tienen miedo a esto. Claro. Entonces quitaron esa ley, quitaron esa ley de empleo. ¿Qué pasó? No subió, hubo un... Bueno, eso te quería, esa sería la primer pregunta. La fantasía, yo creo que
un argumento político muy malintencionado, esgrimido por ciertos sectores con intereses concretos, pero repetido hasta el cansancio por algunos que, vamos a suponer, ingenuos o ignorantes, desconocidos, que no desconocen el tema, repiten, ay, si se cambia por culpa de las leyes laborales, es que no crece el empleo, por culpa de las leyes laborales, la patronal no quiere contratar gente, el desempleo es culpa de las leyes laborales. ¿Qué de cierto hay objetivamente en esto? Si se modifican las leyes laborales, ¿puede aumentar? Bueno, se modificó. ¿Qué pasó? Nada. Registró un 0,3%. ¿Qué decían? Ahora se viene el aluvión de registración. No pasó nada. Se fue a un blanqueo que significó que se le perdonaba a todos. Se le perdonó y se derogó esa ley. ¿Sí? Hoy por hoy esa ley ya no está vigente, entonces ya lo que antes la indemnización que podía percibir un trabajador ya no es la misma que la que va a percibir hoy, que es mucho menor porque ya no están vigentes esas leyes. Pero ¿qué pasó? Eso no modificó el hecho de que el empresario no tomó mayores, no tomó a otros trabajadores, ¿sí? Entonces, aparentemente quieren un nuevo blanqueo. A ver, la consecuencia de esto, corregime si me equivoco, es que sí resultó más barato el despido. Claro, está empezando a resulta más barato el despido. Esto explica también lo de los últimos días, 220 ayer en Whirlpool, 200 antes de ayer en Essen, etcétera, etcétera. Y lo otro era la alta litigiosidad y la industria del juicio laboral. Ahí caen ustedes los laboralistas. ¿Qué tan cierto? A ver, pero vamos a hacer, te hago un chiste que le suelo hacer a mis entrevistados. Ponete la mano en el corazón, levantá la mano izquierda en el corazón, mano derecha arriba y jurá decir la verdad. Hay una industria del juicio, así, obviamente que habrá profesionales que ganan y muy bien, bienvenido sea esto, pero hay una verdadera, ese mito también urbano de la industria del juicio. ¿Qué tan cierto es? ¿Cuánto tiene de real? No. En lo que a mí atañe y en lo que yo conozco, no sé si me muevo en un círculo muy particular, pero no existe industria del juicio. ¿Por qué hay juicios laborales? Y a esto viene a colación de lo que me preguntabas. ¿Qué pasó con ese trabajador que durante 10 años estuvo trabajando no registrado, percibiendo la mitad de su remuneración, no tenía obra social, no tenía sus aportes a la seguridad social, riesgo de trabajo, jubilaciones y pensiones, etcétera? No aportó ninguno de los subsistemas a la seguridad social. ¿Qué te dice el abogado? Vamos por daño y perjuicio. O sea, y va por daño y perjuicio y el juez te da lugar. Porque hay una alteración, y nosotros tenemos el artículo 19, que ¿qué te dice el 19? El alterum non ledere. El que hace un daño tiene que repararlo. Y en ese sentido, bajo el derecho civil, entonces la baja y ganás. ¿Por qué? Porque hubo un periodo de tiempo que esta persona tuvo que haber tenido toda una cobertura y no la tuvo. Entonces se genera una nueva indemnización a través de daños y perjuicios. Con un argumento distinto, con un argumento diferente. Sí, porque hay algo que no lo hicieron, que es cumplir con la norma. Efectivamente se le privó a ese trabajador durante tanto tiempo de sus derechos de seguridad social. ¿Sí? Entonces, no solamente le corresponde, vas a ir por el 245 de antigüedad y la sustitutiva de preaviso, la integración del mes de despido, que son las típicas que surgen de un despido arbitrario, sino que el que estuvo en esa situación no estuvo registrado, estuvo mal registrado varios años, y bueno, va también por a ver, no es que es una estrategia, sino que la ley te deja habilitado esa vía. Te deja habilitada esa vía. Y conteste a esto, los jueces hacen lugar. Entonces tampoco de esa manera se quitó la litigiosidad, se bajó la litigiosidad, se buscaron otras formas. Y todo esto que está en el paquete que trató ayer, empezó a tratar, conversaron y parece que hubo algunas discusiones fuertes, de acuerdo a lo que me contaron algunos. Sturzenegger y Adorni salieron muy mal parados.
Martínez se fue enojado, Gerardo Martínez, después de posar para la foto. ¿Se sabe algo en concreto? ¿Qué van a querer modificar? ¿Lo van a presentar ahora el 9 de diciembre formalmente? ¿Qué van a querer modificar? Se habla de salarios dinámicos, que en definitiva salarios dinámicos es, no sé qué concepto tienen ellos de salario dinámico, pero sería cuando hay mayor productividad, mayor tu remuneración. Pero eso ya está. O sea, eso ya está en los plus salariales. Eso ya está. Y se los negocian los convenios colectivos de trabajo. Se habla de la fragmentación de las vacaciones, que se tomen no por el periodo completo, sino que se vayan fragmentando de acuerdo a la necesidad de la empresa. Se habla otra vez de un nuevo blanqueo, de un nuevo blanqueo, pero con una exención impositiva y con una carga en el caso de que no se cumpla, que se le descubra, por ejemplo, un trabajador no registrado, bueno, entonces ahí le caerían con todo. Sería así. Después se habla nuevamente de esto que intentaron a través de los DNU, primero el DNU 70-2023, que es huelga en los servicios esenciales, incorporar numerosa cantidad de servicios como servicios esenciales, y crear una nueva categoría de servicios trascendentales. En unos ¿Y esos son más importantes que los esenciales todavía? No son más importantes. O sea, en principio no, según según los intentos que han habido, los esenciales tienen que mantener un 70%, lo que decían los DNU, un 70% de guardias mínimas. Y los trascendentales, un 50% de guardias mínimas. Entonces yo siempre hago este razonamiento. ¿Por qué surge el derecho del trabajo? Porque el derecho del trabajo es totalmente distinto al derecho, el razonamiento, la lógica, al derecho civil. En el derecho civil nos hablamos como iguales. Sí, Nos hablamos como iguales. Rige plenamente la autonomía de la voluntad de las partes. ¿Pero qué sucede en el derecho del trabajo? Hay una restricción de la autonomía de la voluntad de las partes, entendiendo que hay una parte más débil que la otra. ¿Sí? La otra, una necesita trabajar porque tiene que comer. Y la otra tiene los medios de producción, el capital, y bueno, en la lógica empresarial, cuanto menores sean sus costos, mejor será, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la legislación? ¿Qué hizo el constituyente del 57? Bueno, entender que existe esa diferencia y establecer un orden público laboral. Si quiere contratar a un trabajador, lo tiene que hacer bajo estas condiciones. Tiene que pagar un número determinado, que no es el que usted quiera, como un alquiler. ¿Sí? Que vamos a lo que los dos nos pongamos de acuerdo. Lo que tiene que pagar es el básico convencional sumado a los plus adicionales, y eso es lo que va a corresponder. ¿Sí? Eso es el orden público laboral, un piso mínimo, inderogable, indisponible para las partes, que tiene que cumplir porque si no va a ser nulo. ¿Sí? Y da lugar a que el trabajador se considere despedido indirectamente, porque hay un incumplimiento ahí. Ahora, cuando queremos mejorar esa situación, sentarnos a hablar de mejores condiciones de trabajo, que supere en el orden público laboral un incremento laboral porque hay mayor inflación, y bueno, entonces es difícil que un individuo pueda negociar con su empleador. Entonces ahí cobra importancia el sindicato, ahí tiene que interviene el sindicato, que ¿qué tiene para hacerlo? Y tiene un poder, que es el poder de la huelga. ¿Sí? Y yo creo que todas estas limitaciones, todos estos decretos que fueron declarados inválidos, por supuesto, por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La mayoría, perdón, te hago un paréntesis ahí. Sí. La mayoría de las normas que se intentaron poner en vigencia, se pusieron en vigencia por el decreto 70, fueron rechazadas por la justicia, ¿no? Todas las que tienen que ver con derecho del trabajo fueron declaradas inválidas, inconstitucionales, porque la vía no era la correcta. Fueron por decreto, cuando esto tiene que salir por ley, no había ni necesidad ni había urgencia. Entonces la Cámara dijo, ni siquiera vamos al fondo del asunto, nos quedamos con esto, no se cumplieron los parámetros legales para que se dicte un decreto de necesidad y urgencia. ¿Sí? Correcto, y si ahora se repite, si las normas de fondo estas se repiten en una ley ahora votada por el Congreso,
también están en el límite por lo menos de la inconstitucionalidad, ¿o no? Si se repiten, yo tengo la postura, ya ahí no nos quedaríamos con la forma, que es lo del DNU, si procede como DNU o no, ya que entraría, si entra, por ley. En una ley, sí. Entonces ahí, ¿qué tenemos que analizar? El fondo de la cuestión. Y que ahí es el bloque de constitucionalidad, eso lo manejás mejor vos que yo, pero tenemos no solamente el 14 bis, con todos los derechos individuales, derechos colectivos de la seguridad social, incluido ahí en el punto que yo te estaba hablando, el derecho a la huelga, garantizado por el Constituyente del 57, sino también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, el Pacto de San José de Costa Rica, y todos estos pactos, ¿qué dicen? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la OIT, pila. Pero particularmente, ¿qué dice? Y el Convenio 86, que es de libertad sindical, que dice que los sindicatos tienen que poder cumplir con su plan de acción. Dice eso, y tiene jerarquía constitucional. Pero a lo que voy es, todos estos, tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el Pacto de San José de Costa Rica, en esos pactos, el Estado argentino se comprometió a ser progresivo. Y esto, de allí surge el principio de progresividad. Te iba a preguntar, ¿y todo esto sería retroceder y violar el principio? Todo lo que sea regresivo no sería válido, es inconstitucional, va contra los mandatos de nuestra Constitución, porque van contra los tratados que nosotros firmamos, contra nuestro bloque de constitucionalidad. Sí, pa. ¿Se entiende? Entonces por ahí a veces cuesta entender con una lectura, uno entiende, pues no es nada difícil, pero por ejemplo una alumna me decía, pero ¿por qué ahora se quejan de la jornada va a ser de 13 horas? Si nuestra Constitución dice jornada limitada nomás. Sí, nuestra Constitución dice jornada limitada, sí, por supuesto. Pero está la ley de Irigoyen, la ley de jornada, que dice que ahí tiene que haber un descanso de 12 horas sí o sí, que habla de 8 horas diarias, 48 semanales, la ley de contrato de trabajo. Hay un montón de orden público laboral que ya está para nosotros, y eso que tratan también de instaurar, que es, hay derechos adquiridos y a nosotros no nos va a tocar, solo a los que vienen. Pero esto que nos firmó el Estado argentino no es solamente para los que estamos, es para todos los ciudadanos, de ahora y de mañana. ¿Se entiende? Sí. Y si la acotación, si quisieran salir y renunciar a cualquiera de estas normas de carácter constitucional, tendrían que denunciar los tratados, y para denunciar los tratados requerir 2/3 ya de cada Cámara, del total de miembros de cada Cámara. Sí. No es tan fácil. Claro, sí. Absolutamente. Yo veo muy difícil, sí lo van a intentar hacer porque lo vienen haciendo, lo van a intentar hacer y vamos a ver en qué queda, pero otra vez vamos a ir a la justicia y va a quedar en decisión de nuestros tribunales la aplicación o no de estas normas. Pero por nuestras normas legales, por nuestra jerarquía normativa, les gusta o no les gusta, yo siempre digo, no quiero dar ideas, pero bueno, si no va a tener que reformar la Constitución, no se puede ir en contra de los derechos ya conquistados, ¿sí? Sí, pues habría que dar por tierra y en esto te quería decir también, hacer un poco de docencia. Se suele decir también, apelando justamente al desconocimiento que tenemos mucho de las normas laborales, de que las normas argentinas son únicas en el mundo, no hay otro lugar en el resto de los países, esto no se hace, solamente aquí por culpa de los peronchos, de no sé quién, de cosas que pusieron las leyes. Comentame un poco del derecho comparado y qué normas tienen los países que supuestamente por ahí decimos admirar, como Alemania, Suecia, Dinamarca. Noruega. No, incluso en estos países, en los más modernos, lo que se tiende es a limitar la jornada más todavía. De 7 horas diarias, por ejemplo, ¿sí? No a incrementar el trabajo y el tiempo, la jornada laboral, ¿sí?
Se habla incluso a veces de cuatro días a la semana, de 36 horas diarias. Se apunta mucho a la salud del profesional, del trabajador, ¿sí? A mejorar la salud del trabajador. Y eso, para mejorar la salud del trabajador, es el cumplimiento de la normativa en lo que se refiere a jornada, en lo que se refiere a condiciones y medio ambiente de trabajo, en un ambiente de trabajo sano, ¿sí? Lo que sí me parece que tendrían que tratarse, que eso sí nos interpela, esto de la IA. Eso te iba a preguntar, que las normas que tenemos, que estudié yo por lo menos allá cuando estudié Derecho Laboral y todos los que hicimos alguna vez política sindical y compañía, partíamos de un mundo organizado, bueno, con el Fordismo, la producción en cadena. Bueno, ese mundo está cambiando y va a cambiar mucho más aceleradamente. Sí. ¿Cuál es el futuro justamente del trabajo en ese sentido y del derecho laboral también? Se están dando grandes modificaciones. Los puestos de trabajo que existían y están empezando a modificarse. Los trabajadores tienen que recapacitarse. Hay puestos de trabajo que van a ir desapareciendo y el trabajador va a tener que ir modificando y capacitándose para emplear otros, para trabajar en otros puestos, sobre todo también con la robótica, ¿no? Esa es otra cuestión. Y fíjate que tampoco en eso han tenido consenso, porque hay proyectos de ley presentados en el Congreso, pero no ha habido consensos en ese sentido. ¿Proyectos para reglamentar o regular qué cosa? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Sí, la incidencia de la inteligencia artificial en los puestos tradicionales de trabajo. Por supuesto que eso depende de cada actividad, oficio y profesión. Otra vez, lo importante es de cada sindicato, y es el trabajador, el sindicato y los empresarios los que tienen que ponerse de acuerdo en ese sentido. Por eso yo no sé quiénes están reflejados en este consenso, con este Consejo de Mayo, quiénes, porque es la que tiene que hablar ahí realmente es gente que lo viva día a día en la cotidianeidad, ¿no? Para que sea efectiva la ley. Si no, otra vez vamos a estar hablando sobre un laboratorio. ¿Sí? Pero por supuesto que tienen que venir normas que incorporen la inteligencia artificial en los puestos de trabajo, en las cadenas de producción. ¿Y qué está diciendo la doctrina en el derecho comparado sobre estas cosas? ¿Cómo enfrentar este reto? Y hay muy poca legislación. Hay una legislación en España sobre este tema, sobre la incorporación de la IA, pero no hay otras normativas que en este momento yo te pueda citar como para tener en cuenta. No, todavía está en construcción. Todavía no está vigente alguna en particular, sí en España. Yo sabía que la Unión Europea estaba aplicando una legislación en ese sentido. Y la doctrina que dice a los pensadores se adelantan a algo, porque en este momento no me acuerdo cuál, no es Giovanni da Empoli, alguno de estos que relatan el golpe tecnológico que estamos recibiendo. O sea, era muy fácil convencerlo a los muchachos, hablo en correntino, convencerlo a los muchachos cuando vos te ibas a una fábrica y tenía 200 trabajadores en línea y todos padeciendo el mismo y todos concentrados ahí, y vos le hacías el planteo de cómo defender sus derechos, se accedía fácilmente. Ahora, explícame cómo hacer para agarrar a los chicos que andan de motomandado, que no se encuentran entre ellos, cada uno vive su vida, o los que trabajan en línea desde su casa con la compu y que creen que no están explotados o se explotan a sí mismos, como dice otro autor. ¿Cómo hacer para enfrentar esa nueva realidad? Y hablándolo, poniendo las cartas sobre la mesa
y viendo, teniendo en cuenta esto que es lo determinante en el derecho del trabajo, que es, ¿existe relación de dependencia o no? ¿Cuándo empieza a jugar el derecho del trabajo y decimos, bueno, está protegido esta persona por el derecho del trabajo? Cuando hay relación de dependencia, ¿sí? Cuando hay relación de dependencia. Y ahí pues tenemos que observar entonces si hay una subordinación técnica, económica, jurídica. Y si en ese sentido, si existe esa relación de dependencia o esa relación de subordinación, entonces ahí sí entran las normas de derecho laboral, y o si no, serán normas de derecho civil las que se apliquen a una relación de tipo civil. ¿Y ya están habiendo algún tipo de fallo, alguna jurisprudencia al respecto? Yo todavía no lo sé, no te puedo decir particularmente cuál, pero sí, seguro que estarán habiendo alguna jurisprudencia en ese sentido, seguro que sí. Estarán empezando a haber despedidos de las grandes compañías que tienen, bueno, miles de trabajadores en todo el mundo, ¿no? Sí, seguro que sí. Sí. Daniela, te comprometemos y vamos a seguir hablando. ¿Cómo se llama el asesor ese que tenés ahí atrás? Se llama Átila. Átila, bueno, entonces hay que respetarlo. Con razón, el tipo sabe y nos lo estamos dejando opinar. Es una salchicha. Bueno, cariño para ella y para vos también. Muchísimas gracias. Gracias, Daniela. Gracias a vos. A disposición. Hasta luego. Daniela Gómez Carelli, profesora de Derecho Laboral, adjunta en la Facultad de Ciencias Económicas y JTP en la Facultad de Derecho de la UNE. Y vamos a empezar